Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Durante la época victoriana, las mujeres británicas obtuvieron una autonomía sustancial a través de nuevas leyes matrimoniales. La novela de 1798 de Mary Wollstonecraft, Los agravios de la mujer, cuenta la historia de María, una mujer que pierde la custodia de su hija pequeña, y es encarcelada injustamente en un manicomio por su esposo. A pesar de ser una obra de ficción gótica, el destino de María fue una triste realidad para muchas mujeres en las épocas georgiana y victoriana de Gran Bretaña. En ese momento, el matrimonio para una mujer significaba que le robaran su fortuna y su libertad. Solo a fines del siglo XIX la ley comenzó a cambiar, y las mujeres fueron ganando gradualmente protección contra los delitos domésticos. Uno de los fundamentos de la ley matrimonial en la Inglaterra victoriana era el encubrimiento. Couverture dictó que los derechos legales de la mujer estaban subsumidos por los derechos legales de su esposo. Eso significaba que no podía demandar, ser demandada ni hacer un testamento. Su propiedad pasó a ser propiedad de su esposo, incluso si la poseía antes del matrimonio, y no tenía la custodia de los hijos de la pareja. Sin embargo, las mujeres casadas finalmente obtuvieron derechos legales de herencia, y el derecho a poseer cualquier dinero que ganaran con la Ley de Propiedad de las Mujeres Casadas de 1870. En 1884, se aprobó la Ley de Causas Matrimoniales, que prohibía al esposo mantener a su esposa encerrada en casa como castigo por negarse a sus insinuaciones sexuales. No fue hasta 1891 que la ley se interpretó, y se hizo cumplir por primera vez en un caso judicial conocido como el secuestro de Jackson. Edmund Jackson se casó con Emily Hall en 1887, y poco después se fue a Nueva Zelanda sin su esposa, en busca de una vida mejor como granjero. 4 años más tarde, Edmund regresó a Inglaterra, decidido a reunirse con su esposa. Cuando Emily se resistió, Edmund solicitó una restitución de los derechos conyugales sin que ella lo supiera. Esto requeriría, por ley, que viviera con su esposo y finalmente consumara el matrimonio. Un día, impaciente, emboscó a Emily y luego la retuvo contra su voluntad en su casa. La familia de Emily recurrió a la ley y presentó un recurso de habeas corpus. Esta orden exigía que Edmund entregara a su esposa encarcelada al tribunal, para que pudiera verse obligado a dar una razón válida para el confinamiento de Emily. Si bien el Tribunal Superior se negó a emitir el habeas corpus, el Tribunal de Apelaciones dictó una decisión sin precedentes para la época, rechazando la idea de que el esposo debería tener el control total sobre su esposa. A pesar del progreso gradual, las esposas seguían siendo consideradas propiedad legítima de sus maridos a principios del siglo XX. En un abrir y cerrar de ojos, descubrirás cómo las mujeres utilizaron su trabajo durante la Primera Guerra Mundial en su beneficio y promovieron su agenda de sufragio. Las asombrosas contribuciones de las mujeres al esfuerzo bélico fueron finalmente recompensadas con la concesión del derecho al voto. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, 1/3 de la fuerza laboral masculina civil de Gran Bretaña se perdió a causa del esfuerzo bélico. De repente, el gobierno estaba pidiendo a las mujeres de clase media y alta, que antes se consideraban demasiado delicadas, que se arremangaran y apoyaran la lucha. Una gran parte de las contribuciones de las mujeres consistió en trabajar en fábricas y en el campo de la medicina. Esto fue posible en 1915, cuando el entonces ministro de Municiones, David Lloyd George, introdujo una política llamada dilución. El objetivo de Dilution era emplear a más mujeres en las fábricas que fabricaban armas y municiones para su uso en primera línea. En enero de 1916, el reclutamiento era obligatorio para los hombres, por lo que estas fábricas necesitaban aún más mujeres para llenar los cartuchos con gas o TNT. Para 1917, el arsenal de Woolwich, que no había empleado a una sola mujer antes de la guerra, tenía 25.000 empleadas. Las mujeres también trabajaban como destacamentos de ayuda voluntaria, o BAD, que eran enfermeras semicapacitadas en el campo de batalla. Fue una BAD la que se convirtió en una de las primeras víctimas femeninas de la guerra. La enfermera Edith Cavell se apresuró a viajar a Bélgica en 1914 para unirse a la Cruz Roja antes de la ocupación alemana.
El personal médico suele estar protegido por la Convención de Ginebra, pero esto se anuló cuando Cabell ayudó a escapar a más de 75 soldados aliados a la neutral Holanda. Fue declarada culpable de espionaje y ejecutada por un pelotón de fusilamiento. Tras su muerte, el gobierno británico tildó a Edith Cabell de mártir, y utilizó su imagen en carteles de reclutamiento. Estos actos patrióticos jugaron un papel importante en la decisión del gobierno británico de conceder a las mujeres el derecho al voto. La sufragista Millicent Garrett Fawcett no tardó en ver el esfuerzo bélico como una oportunidad para promover la causa feminista, ya que creía que las mujeres podían demostrar su valía a través del patriotismo centrándose en recaudar fondos, almacenar alimentos y ayudar a reclutar. Los esfuerzos de las mujeres desempeñaron un papel tan integral en la guerra que fueron elogiados por el ex primer ministro H. Asquith y Winston Churchill, que era miembro del gabinete en ese momento. El primer ministro David Lloyd George y su gobierno de coalición comenzaron a discutir cambios en las leyes electorales. Los cambios ahora permitirían votar a todos los hombres adultos y extenderían el derecho a algunas mujeres. Sin embargo, los criterios eran estrictos. Para votar, las mujeres tenían que tener más de 30 años, ser propietarias de propiedades y demostrar que ellas, o su esposo, habían votado en las elecciones locales. Las propuestas formaban parte del proyecto de ley de representación del pueblo, que la Cámara de los Comunes votó a favor el 19 de junio de 1917. Cuando el proyecto de ley se convirtiera en ley, 8,4 millones de mujeres obtendrían sus derechos. Las mujeres lucharon por la libertad sexual durante la era de entreguerras, y también fueron testigos de nuevos beneficios políticos y profesionales. Si bien las mujeres se empoderaron gracias al trabajo durante la Primera Guerra Mundial, pronto se quedaron sin trabajo cuando los hombres regresaron del frente. Su única función era tener hijos, lo que el gobierno vio como un acto de patriotismo. Sin embargo, muchas mujeres se opusieron activamente a estas expectativas sociales, abrieron clínicas, distribuyeron folletos de educación sexual y hicieron campaña a favor de más derechos reproductivos. Una destacada defensora de estos derechos fue la autora Marie Stopes. Hizo campaña a favor del control de la natalidad para las mujeres de clase trabajadora. Para 1920, la anticoncepción ya estaba disponible y, el 18 de marzo de 1921, Stopes abrió una clínica para madres en el norte de Londres, que ofrecía consejos sobre planificación familiar y capuchones cervicales a todas las personas. Basándose en el trabajo de Marie Stopes, la feminista y radical sexual Stella Brown cofundó la Asociación para la Reforma de la Ley del Aborto, ALRA, en 1936. El grupo hizo campaña a favor de la legalización del aborto. Brown había dirigido anteriormente el Grupo de Control de la Natalidad de los Trabajadores junto con su colega feminista Dora Russell y diputada laborista Dorothy Hewson, pero se adelantaron a su tiempo. En 1924, intentaron, sin éxito, reunir apoyo dentro del Partido Laborista para las clínicas de anticoncepción. Sin embargo, a las mujeres se les seguían otorgando varios poderes en la legislatura de entreguerras. Las mujeres no solo obtuvieron el derecho al voto en 1918, sino que también obtuvieron el derecho a presentarse en el Parlamento. La primera mujer diputada en ser elegida y ocupar su escaño en los comunes fue Nancy Astor, una conservadora que se hizo cargo de la circunscripción de Plymouth-Sutton en 1919. Ocupó el puesto de su esposo, Baldorf, cuando fue nombrado miembro de la Cámara de los Lores. Había una ley en vigor que prohibía a las mujeres casadas ejercer ciertas profesiones. Las mujeres casadas no podían enseñar ni servir como magistradas, por ejemplo. Sin embargo, la aprobación de la Ley de Descalificación, Expulsión, Sexual de 1919 revirtió esta situación. Las mujeres también se beneficiaron de los cambios en la legislación penal. Antes de 1922, las madres primerizas que mataban a sus hijos pequeños eran acusadas de asesinato. Sin embargo, la ley de infanticidio reconoció que la psicosis posparto era una enfermedad mental grave con síntomas que incluían alucinaciones, paranoia y depresión en las madres primerizas, y la ley impidió que se las acusara de asesinato. Al año siguiente,
1923, a las mujeres se les concedió el mismo derecho a divorciarse de su pareja que a los hombres. Y 10 años después de que a algunas mujeres se les permitiera votar por primera vez, la Ley de Representación del Pueblo de 1928, también conocida como Ley de Igualdad de Franquicias, otorgó a todas las mujeres mayores de 21 años el derecho a votar en las mismas condiciones que los hombres. Las mujeres desempeñaron un papel integral en la Segunda Guerra Mundial, pero seguían sujetas a leyes discriminatorias. Si bien a los soldados de primera línea se les atribuye la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, también hay que prestar atención a las miles de mujeres que apoyaron el esfuerzo bélico. Al igual que lo habían hecho durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres trabajaban en la fabricación de armas, la agricultura y la ingeniería, y continuaron criando a sus hijos. Para entender el impacto que tuvieron las ingenieras durante la guerra, consideremos a Beatrice Schilling. En las batallas aéreas, los aviones de combate británicos con motores Rolls-Royce Merlin se esforzaban por realizar las acrobacias necesarias para superar a los aviones enemigos mejor equipados. Al realizar saltos e inmersiones, se evitó que se inyectara combustible en los motores de los aviones británicos, lo que provocó que los motores se apagaran y se apagaran. Fueron Beatrice Schilling y su equipo de Rolls-Royce quienes desarrollaron un simple limitador de latón que resolvería el problema. Además de cuidar a los niños mientras los hombres de la familia estaban fuera luchando en primera línea, las mujeres trabajaban en la construcción de municiones, en la preparación de alimentos y en funciones de defensa civil. Cuando comenzó la guerra, el Servicio Voluntario de Mujeres, WVS, gestionó la evacuación de hasta 41.000 niños al día de las ciudades a más zonas rurales. También ayudaron a las víctimas de los bombardeos, colaborando con los servicios de prevención antiaérea. Administraban comedores, confeccionaban ropa y la distribuían. A mediados de 1943, se estimaba que el 80% de las mujeres casadas y el 90% de las mujeres solteras trabajaban en el frente interno. El hecho de que la guerra estuviera en su apogeo no significaba que las mujeres abandonaran la lucha por la igualdad. Seguían haciendo campaña por la igualdad salarial y la indemnización por lesiones de guerra. Alrededor del 35% de la fuerza laboral de ingeniería estaba compuesta por mujeres en 1943, pero sus salarios eran solo el 55% de los de un hombre. Las mujeres que trabajaban en una fábrica de Rolls-Royce se declararon en huelga de 10 días, lo que obligó al gobierno a reconocer la necesidad de un aumento salarial. A pesar de ello, los salarios de las mujeres no aumentaron para igualar a los de los hombres. La misma desigualdad existía en lo que respecta a la indemnización por lesiones. Si un hombre sufría una lesión infligida por el enemigo, recibiría dinero del gobierno, mientras que una mujer no recibiría nada. El Comité de Campaña para la Igualdad de Compensación, dirigido por Mavis Tate y Edith Summerskill, intentó anular la ley de indemnización por lesiones de guerra, que no cubría a las mujeres heridas. El comité lo logró en 1943. Las mujeres de clase baja se beneficiaron de la expansión del estado de bienestar de posguerra, mientras que la desmovilización causó problemas en el hogar. La guerra dejó a muchos británicos enfrentándose a la pobreza y a problemas de salud y vivienda, y se esperaba que el gobierno se ocupara de estos problemas. Gracias a la nueva legislación, finalmente se pudo atender a las mujeres de clase baja, pero la reconstrucción de la posguerra trajo consigo su propio conjunto de conflictos. Tras la guerra, Gran Bretaña amplió su estado de bienestar. Los ciudadanos de clase baja tenían acceso a los beneficios universales que tanto necesitaban. Mediante una serie de reformas a mediados y finales de la década de 1940, el gobierno se propuso mantener a su pueblo. Una de esas reformas fue la Ley del Seguro Nacional de 1946, que introdujo mejoras en la seguridad social. Esto incluía pensiones, prestaciones por enfermedad y subsidios de maternidad y funeral, entre otras cosas. Para las mujeres, uno de los avances más importantes fue la Ley del Servicio Nacional de Salud de 1948, que garantizaba la atención médica universal. Se pensó que esto beneficiaría especialmente a las mujeres de la clase trabajadora urbana.
Los psicólogos Elliot Slater y Moya Woodside investigaron este grupo demográfico a finales de la década de 1940. Apenas podían creer lo poco que estas mujeres sabían acerca de su salud física y reproductiva. Descubrieron que los dientes podridos y las deficiencias menstruales eran comunes en las mujeres menores de 30 años. Pero Slater y Woodside creían que el nuevo Servicio Nacional de Salud, o NHS, ayudaría a las mujeres a comprender mejor sus cuerpos desde una edad más temprana. Estos no fueron los únicos problemas a los que se enfrentaron los hogares británicos de posguerra. Las tropas que regresaban estaban causando tensiones en sus hogares, como descubrieron los psicólogos Slater y Woodside. En 1951, su estudio Patterns of Marriage, para el que entrevistaron a 200 familias, descubrió que ambos miembros de la pareja sospechaban que el otro había cometido adulterio en tiempos de guerra, y que los maridos tenían dificultades para adaptarse a la nueva independencia de sus esposas. No sorprende que los hombres que regresaban de la primera línea también sufrieran lo que entonces se llamaba neurosis de posguerra, una afección que ahora conocemos como shock o trastorno de estrés postraumático. Una de las investigadas por Slater y Woodside, Doreen, informó de cambios en su esposo, Cyril. Se volvió indiferente, abusó verbalmente de Doreen y rápidamente perdió los nervios. Exigía sexo todas las noches, incluso cuando Doreen estaba en el último mes de embarazo y le era infiel. Y este estaba lejos de ser el único caso. En comparación con el período anterior a la guerra, las tasas de divorcio estaban aumentando. Se multiplicaron por 10, alcanzando un máximo de 60.000 en 1947. Parece que el regreso de los soldados del frente sembró las semillas del descontento en las familias, semillas que finalmente florecerían en la década de 1960. Las mujeres exploraron nuevas libertades sexuales en la década de 1960, y marcaron el comienzo de creencias radicales sobre las relaciones de género. Las mujeres pudieron finalmente decir adiós al anticuado capuchón cervical en el que habían confiado como método anticonceptivo, y tomar la píldora en la década de 1960. Con el riesgo de embarazo más bajo que nunca, el sexo ya no era algo que temer. Una combinación de mejores métodos anticonceptivos y derechos al aborto trajo consigo nuevas libertades sexuales para las mujeres. La píldora anticonceptiva se desarrolló en los Estados Unidos en la década de 1950, pero en el Reino Unido solo estaba disponible para mujeres casadas. Era popular, con 150.000 personas que tomaban la píldora en 1962 y 480.000 en 1964. Poco después, en 1967, la ley del aborto legalizó el aborto en las primeras 20 semanas de embarazo en todas las partes del Reino Unido, excepto en Irlanda del Norte. A pesar de estos avances, muchas mujeres no tuvieron acceso a los anticonceptivos orales hasta la década de 1970, algo que recuerda la escritora Lynn Barber. Recuerda no haber podido conseguir la píldora en absoluto durante su primer año en la Universidad de Oxford. En su segundo año, había aprendido a mentir y a decir que estaba comprometida si quería obtenerlo. Cuando era estudiante, Lynn se acostó con más de 50 hombres, pero todavía era una anomalía entre las mujeres en ese momento. Ella atribuye a la anticoncepción oral una nueva mentalidad. Mientras que el sexo solía ser una decisión seria que se tomaba de camino al matrimonio, la píldora significaba que finalmente era posible dormir con gente por diversión. Esta fue también una época en la que más escritores escribieron con franqueza sobre sus puntos de vista sobre la sexualidad y las relaciones de género, lo que dio lugar al feminismo de la segunda ola. Se dice que la segunda ola fue provocada por un libro de 1963 de la científica social estadounidense Betty Friedan. The Feminine Mystique explora el inevitable malestar de la ama de casa suburbana. En 1965, Neldham publicó su obra Talking to Women. Contiene una entrevista transcrita con la artista Pauline Botti. Botti habla de cómo, de niña, sus hermanos la menospreciaban por ser una niña. Esto la llevó a desarrollar una misoginia internalizada y un disgusto hacia sus genitales. Y en la obra de 1970 de Germaine Greer, The Female Eunuch, la escritora sostiene que las mujeres temen la verdadera libertad.
Ella atribuyó esto al condicionamiento social, y a la falta de conciencia de cuánto los hombres los injuriaban. La revolución sexual en el Reino Unido hizo que las mujeres sintieran que tenían más control sobre sus cuerpos, y abrió la puerta a una discusión más crítica sobre la misoginia que las rodeaba. A pesar de ser una líder fuerte, la primera ministra Margaret Thatcher no hizo nada por el progreso de la mujer. Destacó por convertirse en la primera mujer primera ministra, pero Margaret Thatcher no hizo nada para promover su género mientras estaba en el cargo. De hecho, desempeñó un papel activo y abierto en la disminución del movimiento feminista. Thatcher creía firmemente en la meritocracia, algo que frenaría el progreso de otras mujeres británicas. Se convirtió en la primera mujer líder del Partido Conservador, y luego en la primera mujer líder de todo el país el 4 de mayo de 1979. Dado su camino hacia el éxito en la política, creía que el trabajo duro generaría recompensas independientemente del género. Pero no reconoció que gran parte de su éxito era posible porque se había casado con un hombre rico. Denis Thatcher, su esposo, la alentó a seguir una carrera en un momento en que se esperaba que la mayoría de las mujeres se quedaran en casa criando a sus hijos. El matrimonio también permitió a Margaret estudiar Derecho, y contratar a una niñera para que cuidara del hijo y la hija pequeños de la pareja. Durante la década de 1950, Thatcher creía que las mujeres deberían tener derecho a trabajar, pero cuando se convirtió en primera ministra, sus puntos de vista cambiaron, como quedó claro en una entrevista de 1989 con la revista She. Thatcher expresó su oposición a la idea de desgravaciones fiscales para las madres trabajadoras, ya que creía que se producirían los abusos más terribles. También se preguntó si las mujeres deberían trabajar cuando tienen hijos pequeños. Ya en 1980, Thatcher recortó el presupuesto de la Comisión de Igualdad de Oportunidades, lo que la hizo completamente ineficaz. El número de miembros del personal se redujo de 400 a solo 148. 2 años más tarde, declaró que las mujeres ya habían ganado la lucha por la igualdad. Dijo que odiaba esos tonos estridentes de las feministas o, como ella las llamaba despectivamente, women's libers, en referencia a los grupos que luchan por la liberación de la mujer. Margaret Thatcher creía que si podía llegar a la cima, no había excusa para que otros no lo hicieran, pero no se dio cuenta de su privilegio. Sin embargo, a pesar de Thatcher, las mujeres estaban llegando lentamente a la cima.